Vamos a orar para dar inicio al mensaje de esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey que estás en los cielos, en esta noche, Señor, una vez más delante de ti para agradecerte, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Pero una de las más hermosas, Señor, es cuando tú te dignas hablar a tus hijos, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, un corazón humilde, Señor, para poder recibir lo que viene de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, y que hables conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos en esta noche, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los invito a que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 22. Vamos a estar leyendo el versículo 22 y el 23. Lleva por título La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Vamos a sentarnos. Bueno, hace unos días cuando estaba estudiando precisamente para la predicación, de esos anuncios que salen cuando uno abre algunas páginas, salió una publicación que decía que ahora todos los artículos que hacen para la venta les colocan colores bastante fuertes y los hacen con imágenes o con tamaños que llaman la atención al ser humano. Y entonces la persona que escribió el artículo decía que esa era como una estrategia de venta, que todo entraba por los ojos y que la mayoría de las personas eran atraídas de acuerdo a lo que estaban viendo. Y es cierto, a veces pasamos por un lugar, vemos algo que nos llama la atención, no lo hemos comprado aún, no lo hemos tenido en nuestras manos, y ya en nuestra mente hay como una imagen de cómo será eso. Ya nosotros tenemos una imagen aquí guardada en nuestro cerebro, y antes de tenerlo ya nos imaginamos qué cantidad de cosas. Eso nos pasó hace unos días en el Éxito, que miramos y vi un trapero, así era como raro el traperito, y yo me imaginé, yo dije, no, yo pienso que ese trapero solito debe dar la vuelta, pero ese era mi pensamiento, ¿sí? Y no pregunté ni si es así, si no era así, sino que eso fue lo que entró por mis ojos. La persona que escribió el artículo decía que los que mayormente son atraídos por la vista son los hombres. Las mujeres también, pero mayormente son los hombres. No sé por qué lo dijo, porque es cierto. ¿Sí? Pero él decía que había que tener mucho cuidado, porque así como nos podíamos hacer una imagen buena de algo que vemos, también nos podíamos hacer una imagen mala. O sea, que él decía que había que tener mucho cuidado con lo que mirábamos. Él dio en el artículo de un ejemplo de la comida, y yo inmediatamente me fui a la infancia y me acordé de algo. A mi abuela le encantaba hacer una comida, era un acompañante para el arroz que se llamaba burunía, algo que se hace, burunía, bueno, boronía, bueno, ella le decía burunía. Entonces eso lo hacían y a mí eso no me gustaba, y no me gustaba era por la apariencia. Yo le veía las cositas, las fruticas, y yo decía, ay Dios mío, otra vez, y no me lo comía, siempre lo dejaba, siempre, pero era lo que entraba por mis ojos. Yo veía, lo que veía no me agradaba, entonces no me lo comía. Hace unos años lo probé y me pareció delicioso. Y yo, definitivamente, uno a veces se pierde de unas cosas, pero es precisamente porque lo que está viendo como que no es atractivo. Por eso entonces están usando los colores y las formas, ¿para qué? Para llamar nuestra atención. Amén. Entonces, ese artículo me llamó mucho la atención, por eso hablaba precisamente de eso, de lo que mirábamos.
y de la idea que nos hacemos a veces de las cosas. Así como nos hacemos ideas de las cosas, también nos hacemos ideas de las personas. Igual, de la misma manera. A veces vemos cosas y ya nos llevamos una idea a la mente que a veces no es. A veces miramos y hasta juzgamos en nuestro pensamiento y las cosas que estamos viendo realmente no son las que deberían ser. Y eso es porque nos adelantamos muchísimo. Y eso solamente lo hacemos ¿con qué? Con la mirada. Esta semana en la casa nos vimos una película que está bastante de moda, se llama Bird Box. ¿Sí? Es así. ¿Sí la pronuncié? Sí, porque David es el experto en inglés en la casa. Y esa película hablaba sobre el final del mundo, no sé si se la han visto. Habla que va a haber un final del mundo y en esa película el mal que no lo muestran, por cierto, porque no muestran qué es lo que hace el mal, ese mal tan terrible ataca a las personas por medio de la visión. Y apenas la persona ve la criatura, lo que es que no lo muestran en la película, pero apenas la persona lo ve, inmediatamente le entra una ganas de suicidarse y se quita la vida. La película es bastante fuerte, o sea, el comienzo es así. Todo el que ve la criatura solo ve que sus ojos se cristalizan y esa persona se mata. Y se mata de una manera muy trágica. Y bueno, lo más bonito del final de la película es que las únicas personas que se salvan son las personas que son ciegas. O sea, las personas que no pueden ver, las que no tienen visión. Un campamento de ciegos, todos ciegos, personas que nunca en su vida habían visto, son los que se salvan precisamente porque no pueden ver el mal. Y era algo como contradictorio y algo que a mí me tocó muchísimo. La salvación fue para los que no vieron. O sea que el ojo, ¿verdad? Definitivamente el ojo del ser humano, así como nos sirve para deleitarnos muchas veces, también puede ser de ocasión de caer muchísimas veces. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 9, 18-9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La Biblia es muy clara. Es mejor entrar sin visión al reino de los cielos que con estos ojitos que ven todo, pero irnos para el otro lado. Amén. Y bueno, también inmediatamente recordé lo que le pasó al rey David. Cuando se quedó una vez en su casa, no acompañó a la guerra, a todos sus soldados, no los acompañó, sino que un día decide quedarse en su casa, quizás descansando, no sabemos la condición porque la Biblia no nos muestra estrictamente cómo era la condición que tenía el rey David, pero debía estar muy desanimado porque ese día se queda en casa, sube al terrado de su casa y desde allá arriba se da cuenta que hacia lo lejos hay una mujer desnuda que se está bañando. Imagínense, sus ojos se abrieron, el siervo del Dios Altísimo, su mirada se clavó directamente en esa mujer y ustedes saben todas las consecuencias que eso trajo. Eso fue devastador para la vida de David, y no solamente para la vida de él, sino para la vida de toda su familia, porque a partir de ahí se marca una historia para él. Pero ¿por dónde comenzó todo? Por algo que vio. Quizás estaba desanimado, quizás tenía mucho tiempo que no estaba en la presencia de Dios, o algo le había pasado, pero ese momento justo en el que pasó eso, en el que él miró, el enemigo lo aprovechó para tentarlo y no pudo con su tentación, así que fue vencido y terminó cayendo en ese terrible pecado. Y bueno, él muchos años después se levantó, ¿sí? Aprendió esa lección, pero sí le tocó vivir momentos muy difíciles. ¿Por qué? Por haber caído por lo que vio. Amén. Así que lo que quiero que aprendamos con esto es que estos ojos hermosos que Dios nos dio, que nos sirven para ver muchas cosas bonitas, para ver todo lo que Él creó, su creación tan hermosa, también nos pueden ser de ocasión de caer, ¿sí? También con ellos podemos muchas veces pecar, podemos muchas veces ser tentados, y nosotros decidimos si lo que estamos mirando, si lo que nosotros miramos, yo lo recibo y yo lo acepto. Yo decido, usted y yo decidimos si aquellas cosas que estamos viendo nos edifica o nos destruye. Y si nos edifica, pues gloria a Dios, lo que vemos. Pero si nos destruye, entonces tenemos que voltear
nuestra mirada. Amén. Bueno, ahora sí quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Samuel, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Primer libro de Samuel 4:1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Amén. Bueno, la situación espiritual del pueblo de Israel en este momento no era la mejor. Era un pueblo que se había pervertido. En este preciso momento de la historia, el pueblo de Israel estaba pervertido. Comenzamos con Elí, el sacerdote, y sus dos hijos. Ya Elí era un anciano de edad bastante avanzada, así que los que estaban a cargo del templo eran sus dos hijos. Y bueno, muchos de nosotros conocemos la fama de sus hijos, ¿verdad? De Ofni y de Fines, hombres que habían pervertido el servicio al Señor, hombres que habían hecho lo que querían en el templo. Habían normas y habían leyes que a ellos en ningún momento les importó. Habían, no solo ellos, sino que habían hecho que todo el pueblo que les seguía se pervirtiera a través de su mal ejemplo, a través de su mal testimonio. Ellos tomaban de las ofrendas no lo que les correspondía, sino lo que ellos querían. Usaban las mujeres del templo y fornicaban con ellas. Fornicaban con estas mujeres, algo que para Dios era totalmente abominable, pero ellos lo hacían. Estos hombres eran hombres impíos, lo dice la misma palabra de Dios. Y sin embargo, hasta ese momento Dios todavía les estaba permitiendo estar ahí, enfrente, en el templo, sirviendo al Señor. En ese momento, esa era la condición del pueblo de Israel. O sea, un pueblo desanimado que para nada tenía la presencia de Dios en su vida. Amén. En ese momento nos dice la lectura que le salen a la guerra a los filisteos. Los filisteos es el pueblo que más le hizo batalla al pueblo de Israel. Eran hombres sanguinarios, hombres de guerra, hombres de batalla, hombres que no les importaba la muerte, hombres que iban a matar o iban a morir. No tenían temor en ningún momento en sus corazones de morir, como de pronto les pasa a algunos. Hay algunos que son muy tremendos, pero cuando les llega esa muerte usted los ve por ahí llorando, o les llega un momento fuerte, los ve llorando. Estos eran hombres sanguinarios, hombres que se habían dedicado a perseguir al pueblo de Israel durante toda su vida. Desde la época de los jueces, cuando vemos la historia de Sansón, estos hombres eran adiestrados en la guerra. Así que este era el pueblo contra el que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Y dice la palabra, dice en el versículo 2, dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. No era de esperarse. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel fue vencido. Eran hombres fuertes que iban a eso, a buscar una victoria.
que iban a buscar una victoria, ¿verdad? Cuando volvió el pueblo al campamento, dice la palabra de Dios, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Aquí vemos un cuestionamiento de parte del pueblo de Israel. Después de haber perdido esta batalla, yo podría esperar más humildad. Podría esperar de parte del pueblo de Dios arrepentimiento, humildad, quebrantamiento. Habían perdido delante de los filisteos nuevamente, pero no eran hombres que estaban arrepentidos o que estaban humildes por lo que había pasado, habían perdido esta batalla, no, eran hombres que estaban cuestionándole a Dios el por qué habían perdido, y el por qué habían perdido delante de los filisteos. Y aquí tenemos una lección hermosa de parte de Dios para nuestras vidas, y es los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos como hijos de Dios, y que no solamente le hacemos a Dios, sino que le hacemos a los demás. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida nos pasan porque somos responsables por ellos. Muchas de las cosas, no quiero decir que todas, pero muchas veces somos responsables de nuestras acciones. Y lo primero que hacemos es o culpamos a los demás o culpamos al mismo Dios de lo que nos está pasando. Amén. Y hoy el pueblo de Israel nos está enseñando de que a Dios no se le cuestiona, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Nosotros no somos absolutamente nadie para cuestionar a Dios de lo que Él hace. Él hace como Él quiere, Él obra en nuestras vidas como Él quiere. Y si eso estaba pasando era porque era permitido por Dios. Y si algo está pasando en nuestras vidas es definitivamente porque es permitido por Dios. Amén. Seguimos en la lectura, pero el pueblo estaba debilitado, sí, el pueblo estaba desanimado, no solamente por su condición espiritual, sino también porque habían venido de la guerra, acababan de venir, acababan de perder. Yo pienso que en ese momento ellos, además de la debilidad, de la fortaleza que tenían, ellos estaban débiles porque pensaban que ¿dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba el Señor al que ellos le servían, verdad? ¿Dónde estaba Dios? Pero lo que ellos no estaban entendiendo es que esto hacía parte del propósito que Dios tenía con todos ellos. Y como estaban débiles, y hay algo aquí importante, cuando uno está débil en la fe, cuando uno está débil de manera espiritual, piensa de manera carnal. Los pensamientos carnales llegan a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos débiles, llegan pensamientos que no son los correctos. Llegan actitudes, llega el desánimo y no nos permiten hacer las cosas o obrar de la manera como tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos débiles. El pueblo de Dios estaba débil, estaba a punto de tomar una muy mala decisión, y eso es lo que a veces hacemos. En los momentos de debilidad tomamos muy malas decisiones. Cuando tengamos una decisión importante que tomar en nuestras vidas, es bueno que estemos en una plena comunión con el Señor y no decidamos las cosas así porque sí, sin tener en cuenta cómo estamos frente a Dios o cómo es nuestra situación y nuestra comunión con Dios. El pueblo de Dios, en medio de la pérdida, de haber perdido la guerra, el pueblo de Israel, se le ocurre algo: vamos a traer el arca del pacto acá. Los ancianos están de acuerdo, vamos a traer el arca del pacto de Dios y vamos a llevarla a la batalla. Ahí dice en la segunda parte del versículo 3: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Así que se les ocurre traer el arca. El arca representaba la misma presencia de Dios. Pero en ese momento el pueblo de Israel no estaba viendo el arca como la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba viendo el arca como un fetiche. Lo estaba viendo como un amuleto.
no estaban viendo la representación de Dios, sino que la veían como cuando usted ve a las personas que usan un crucifijo bien grande, bien exagerado, pensando que esa es la protección de Dios. Como cuando pasan por una iglesia católica y las personas se persignan 1, 2, 3 veces porque piensan que esa es la protección de Dios. Así, de esa manera estaba viendo el pueblo de Israel el arca del pacto. Así, como un fetiche, como un amuleto. Lo necesitamos, lo traemos porque nos va a servir para ganar la batalla. Lo quiero, lo tengo cuando lo necesito. ¿Usted cree que a Dios le gustan las cosas así? Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, llega para quedarse, llega para permanecer en ti. Y no es algo que podemos usar como un fetiche, no es algo que podemos usar como un agüero o un amuleto, no. Es algo que permanece, no es algo que uso cuando lo necesito, y eso es lo que muchas veces tenemos por costumbre. Cuando tengo la situación difícil, cuando las cosas no están marchando bien, entonces ahí corro rapidito donde el Señor y empiezo a hacer las cosas que le agradan, y así porque lo necesito. Ahí sí, así lo hizo el pueblo de Israel. Pero entonces cuando estoy bien, cuando las cosas están tranquilas, cuando las cosas están en calma, entonces ¿en dónde está mi Dios? Entonces ¿en dónde está el Señor? Entonces ¿en dónde está su presencia? Su presencia no está aquí cuando levanto las manos y canto solamente. Cuando yo salgo de aquí, su presencia debe ir conmigo. Y debe ser muchísimo más cuando estoy allá en mi casa, porque soy el testimonio de todos aquellos que me ven. Primeramente de mi casa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia y de todo aquel que me rodea. ¿Sí? Así que la presencia de Dios, hermano, vive en ti, vive en mí, y hay que cultivar ese amor a través de la comunión. Amén. El pueblo de Israel nuevamente se equivoca y trae el arca del pacto pensando que ahora sí iban a ganar esa batalla. Pero los filisteos, y aquí vamos a tener una lección bien hermosa de parte de estos hombres impíos, dice que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de todos los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Aquellos hombres sanguinarios, aquellos hombres fuertes en la batalla, aquellos hombres que no temían a la muerte, estaban asustados, tenían miedo, ¿sí? Ese grito de júbilo que dio el pueblo de Israel les hizo temer y les hizo inmediatamente recordar todas aquellas cosas que Dios hizo. Los hombres impíos estaban recordando las cosas que Dios había hecho por su pueblo y de las maneras que Dios los había salvado. Pero al pueblo de Israel sí se le había olvidado. No lo recordó, pero mira que estos hombres impíos sí lo estaban recordando. Y por eso tenían temor. De solo recordar lo que ellos habían hecho, tenían temor. Tenían miedo en sus corazones, tenían miedo, y dicen que pronunciaron un ay de mí, y ustedes saben lo que significa eso. Ay de mí, estaban asustados. Temor, porque sabían que ese Dios al que se iban a enfrentar, porque ya se iban a enfrentar, era el mismo Dios, era un Dios de poder, un Dios poderoso, y eso se le olvidó al pueblo de Israel. Ese Dios de poder que tenemos, leemos muchas veces, lo confesamos con nuestra boca, pero a la hora de la adversidad se nos olvida que nuestro Dios tiene poder, que Dios puede cambiar esa situación en la que tú te encuentras. Por muy difícil que sea, Dios tiene poder para hacerlo, pero no lo hace en el momento que Él dispone, ¿sí? Y el pueblo de Dios se había olvidado, el pueblo de Israel se había olvidado de todas aquellas cosas que hizo, que abrió el mar rojo, que le dio las plagas a todo el pueblo de Egipto para que ellos pudieran ser libres. Y sin embargo los filisteos lo estaban recordando, y está aquí escrito, son hombres impíos, pero estaban recordando lo que Dios había hecho. Y nosotros nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nunca debemos olvidarnos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ah? De lo que éramos y de lo que somos ahora que estamos en el Señor, ¿sí?
No nos olvidemos de esto, porque cuando nos olvidamos de esto, entonces nos debilitamos, hermano. Eso es algo que debe estar siempre presente en nosotros. Lo que Dios hizo en mí. Amén. Y los filisteos, aunque asustados, porque la palabra nos enseña que ellos sí estaban asustados, estaban nerviosos, se levanta un líder y les dice, en el versículo 9 dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Miren lo que les dice el líder a los demás: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Y recuerda lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y los filisteos usan la misma palabra: esforzaos, hombres, sed valientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían una meta, tenían un propósito. El propósito de los filisteos era ganar la guerra, era poder eliminar a todos los israelitas. Ese era su propósito. Y ahí escriben, ahí añaden que no podían, o sea, vamos a esforzarnos, filisteos, vamos a ganar esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a servir como ellos nos están sirviendo a nosotros. El propósito era bueno, no, pero tenían un propósito, tenían una meta y no les importaba el temor, porque sí tenían miedo, porque si no, no estuviera aquí escrito, sí tenían miedo, tenían temor, pero avanzaron sobre el temor, avanzaron sobre el miedo y se esforzaron para hacer lo que ellos habían dispuesto a hacer. ¿Cierto? Bueno, ¿contra qué es nuestra lucha, hermano? Mi lucha no es contra el pastor, mi lucha no es contra el líder, mi lucha no es contra mi hermano, es más, mi lucha no es contra mi esposo, ni contra mis hijos, no. Mi lucha es contra todas las potestades y los principados. O sea, mi lucha es con el enemigo. Mi lucha no es con la carne, no es con la sangre. Y mi enemigo está ahí con sus armas dispuestas para atacarme en cualquier momento. Así que, ¿qué debo hacer yo? Luchar. ¿Qué debo hacer yo? Esforzarme. ¿Qué debo hacer yo? Ser valiente. Y esforzarme y luchar contra el enemigo que me quiera atacar con todas sus armas. El enemigo me quiere atacar para desanimarme. ¿Ah? El enemigo me ataca a través del orgullo. ¿Ah? El enemigo me ataca a través de mi impuntualidad. ¿Sí? Porque me ataca por cualquier punto que él considere que sea débil para mí, me va a atacar. Y yo, como hijo de Dios, tengo que ser fuerte. Si un filisteo, que era un hombre impío, se esforzó para lograr un propósito, entonces ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, teniendo todas las herramientas que Dios nos ha dado? ¿Cuántas herramientas tenemos de parte de Dios en nuestra vida? Lo más hermoso, su Espíritu Santo y su palabra. ¿Para qué? Para que luchemos contra todos esos obstáculos, todas esas tentaciones que el enemigo nos está presentando cada día para alejarnos de él. Así que, hermanos, luchemos, esforcémonos y peleemos nuestra batalla, que no es con la carne y con la sangre, sino con todo aquello que no estamos viendo, pero que de alguna manera nos atrae y nos seduce para hacernos caer. Todo está en cada uno de nosotros, en el tiempo, en la dedicación que le demos a la oración y en la comunión que tengamos con el Señor. También en la lectura de su palabra, hermanos. Luchemos. Nosotros también tenemos armas, nosotros también tenemos herramientas. Usémosla, ¿sí? Usémosla para luchar y para pelear esta batalla y así vencer a nuestro enemigo. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Ganaron la guerra, ganaron la batalla. Los filisteos ganaron. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y cierra en el versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Qué paradójico es esto? Cuando el arca de Dios no estaba, hirieron a 4,000 hombres.
Pero cuando traen el arca de Dios, lo que ellos creían que era la presencia de Dios, mueren 30,000. Qué paradójico. Y aquí sí reconocemos, aquí debemos reconocer que tenemos un Dios justo. Esto que acontece en este capítulo 4 es el cumplimiento de una palabra que Dios le había dicho al profeta Samuel, que haría con toda la familia de él, que haría con sus hijos. Este es el cumplimiento de una palabra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Así como tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama inmensamente por encima de todos nuestros defectos, que no le importa lo que hagamos. Si llegamos a sus pies arrepentidos, tenemos un Dios que es perdonador. También tenemos un Dios que es justo. Y un Dios que conoce cuál es nuestra condición. Un Dios que sabe si estamos o no estamos desanimados, si tenemos o no tenemos nuestro corazón endurecido. Un Dios que lo sabe todo porque es un Dios omnisciente. Ese Dios es un Dios justo. Y ese Dios no podía permitirle a los hijos de Elí que siguieran destruyendo aquello que él había construido, que era el servicio a él. Él no podía permitirlo, así que ese era el fin de ellos. Pero ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había profetizado a través de Samuel, y ese era su fin. Nosotros no podemos esperar la ira de Dios sobre nuestras vidas, no podemos esperar los juicios de Dios. Dios habla, siempre habla. Dios no es un Dios de silencio. Dios revela a sus hijos, o lo hace, o te revela a ti mismo, o lo hace a través de tus hermanos, a través de tu pastor, ¿sí? Pero Dios habla y Dios revela, y Dios muchas veces nos confronta y muestra nuestra condición, y nos dice muchas veces qué es lo que quiere que nosotros cambiemos, qué es lo que quiere que nosotros mejoremos, qué es lo que quiere que nosotros dejemos de hacer para poder agradarle a Él. Y muchas veces seguimos obstinados en lo mismo, y obstinados en lo mismo, esperando ¿qué estamos esperando? ¿Un juicio como el que hizo contra él y su familia? Porque Dios es un Dios de juicio. ¿Me ama? Claro que me ama, pero me ama tanto que me tiene que corregir. Me ama tanto que quiere siempre lo mejor para mí. Amén. En el versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas. Lo que ellos creían que era la misma presencia de Dios se les va. No solamente pierden la batalla, pierden contra los filisteos, sino que además de perder la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios se va de sus vidas. La presencia de Dios está hecha, como se los había dicho, para permanecer en nosotros, pero en nosotros está el cultivarlo, en nosotros está el que crezca, el que aumente cada día esa pasión, el que aumente cada día ese amor, esa entrega. El que aumente cada día ese gozo está en nosotros, en lo que nosotros decidimos hacer. Que las tentaciones están, claro, para nuestro Señor Jesús estuvieron. Ahora imagínense nosotros, también van a estar, siempre. Pero yo decido, nadie puede decidir por ti. Tú decides qué camino escoges. Tú decides si esperas o no esperas el juicio de Dios. Y para todos habrá un juicio. Absolutamente para todos. Así que en nosotros está el decidir seguir al Señor, el mantenernos, que es lo más importante. No es solamente llegar aquí y recibir, acepto al Señor Jesús en mi corazón, sino mantenerme firme hasta la meta, y cuando llega allá el Señor se alegre y esté feliz de verme, y no por las cosas que hice, por las obras ni nada de eso, no. Esté feliz porque yo traté de guardar mi corazón todos los días desde que Él me llamó hasta el día en que Él me llamó nuevamente a su presencia. Amén. Así que este era el consejo de parte de Dios para nuestras vidas en esta noche, hermanos. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Dios que estás en los cielos, hoy, Señor, humildemente venimos delante de ti, Señor, a tu presencia, Señor, a tu hermosa presencia, Señor, para pedirte que nos ayudes, mi Dios.
que este camino, Señor, que hemos tomado hacia ti, Señor, no es fácil, Señor, pero necesitamos, Señor, de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des la fuerza, Señor, que nos des el ánimo, Señor, para caminar contigo, Señor, el resto de camino que nos queda, Señor. Oh, mi Dios, estamos delante de ti, Dios, como tus hijos, pidiendo, Señor, tu perdón, pidiendo tu misericordia, Señor. Hoy te pedimos que laves nuestras vestiduras, Señor, y que nos limpies, mi Dios, para acercarnos más a ti, Señor. Oh, mi Dios, eres bueno, Señor. Hoy proclamamos tu bondad, hoy proclamamos tu amor y proclamamos tu misericordia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes, mi Dios. Oh, mi Dios, eres bueno, eres fiel, Señor, pero también eres justo, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, y te adoramos, mi Dios, y te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.